Muy buenas noches, estimados participantes, estimado doctor. Hoy nos encontramos en la segunda sesión de este curso que lleva por nombre La prueba en la investigación preparatoria penal. Y continuamos con nuestro distinguido doctor Eber Toño Zambrana Pérez. Doctor, cuando guste, por favor, la sala es completamente suya. Muchas gracias. Muy buenas noches, distinguidos participantes. Pedir disculpas anticipadas por la falta a las clases del día viernes y del día de ayer. Se me presentó dos asuntos personales muy importantes, el cual no he podido resolverlos hasta altas a las horas de la noche. Bueno, continuando con el presente curso. Debemos entender que en un proceso judicial o en una demanda o en una denuncia procesal que ya se lleva dentro de un proceso judicial, debemos entender que es importante la prueba para poder demostrar aquello que se está investigando o aquello que es objeto de litis ante las autoridades competentes. En materia penal se tiene como admisión de una denuncia ante el fiscal analista, pasa por el fiscal de materia como director funcional de la investigación. Este designa a un funcionario policial como investigador, quien debe, como parte de su trabajo, reunir y colectar los medios probatorios para poder probar el hecho que se está investigando. Entre ellos, existen muchos medios probatorios, el cual el día de hoy vamos a poder hablar y analizarlos. Tenemos las pericias, tenemos las declaraciones de los testigos, tenemos los documentos, entre otros. Y cualquier elemento que sirva para, como aporte para el esclarecimiento y a la averiguación de la verdad histórica de los hechos. Tenemos claro el concepto de que la teoría del delito y la teoría del caso. De manera muy personal, hago una división yo en mis procesos, les puede servir a ustedes, en tres pilares. La teoría del caso, o la hipótesis del caso, o la tesis del caso, si es que ya estoy en juicio, que la debo conocer muy bien. La teoría que fundamenta la normativa. Y la tercera, y muy importante, la carga probatoria, con la cual se va a saber, se va a demostrar y va a tener vericitud mi teoría del caso. Porque si bien esta prueba va engranada y va encajada con la teoría del caso, esta puede variar al momento de que tenga una adecuación jurídica bajo el principio de iuris nubes curia. Les pongo un ejemplo. Puede ser de que yo haya iniciado un proceso por violación y que en el transcurso y en el desarrollo del juicio, con la prueba idónea, se haya demostrado que no haya habido violación, sino abuso sexual. Y se puede cambiar la fundamentación jurídica, la subsunción de tipo penal bajo ese principio. Pero debe ir engranado de manera precisa la teoría del caso con la teoría o con el elemento probatorio. Bueno, para poder saber y tener certeza, debemos empezar y reconocer por dos elementos. Debemos empezar con el indicio y con la prueba como tal. Un indicio, ya habíamos dicho, sirve para demostrar una probable probabilidad. Le da el tinte a la probabilidad de un hecho ajusticiable. Y como indicio todavía no llega a adquirir la calidad de prueba. Es decir, sirve como indicio y que más adelante esta va a adquirir su legalidad dentro del proceso. La Real Academia de la Lengua Española, la RAE,
señala que indicio es un fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido. Por ejemplo, la fuga de un sospechoso fue un indicio de su culpa. Un indicio. No sabemos cómo ha escapado, si tenía la intención, y más adelante, en un proceso por la fuga de este, será investigado y será sancionado y será enjuiciado, o será absuelto o será sentenciado. En ese contexto, podemos decir que un indicio es una pista o evidencia equivalente a una prueba, pero que no necesariamente ha adquirido su calidad de legalidad y que hasta que no sea introducida dentro de la comunidad de la prueba y sea conocida por la autoridad judicial, todavía no tiene su valoración o su concepto, o no ha llegado a entablar como prueba como tal. Un indicio nos ayuda a suponer un hecho criminal, el mismo que puede conducir a la averiguación de la verdad histórica de los hechos dentro de cualquier acto investigativo. Este indicio es una herramienta legal dentro de la investigación y se ve reflejada al momento de emitir una resolución al culminar una etapa del proceso penal en Bolivia, la etapa preliminar, y esta concluye con una resolución de imputación o la emisión de una resolución de rechazo. Pero debemos tener un poco de delicadeza al momento de valorar este indicio, porque el único que le da una valoración a esta es el representante del Ministerio Público, que es el director funcional de investigación, es decir, el fiscal. Pero si se ha presentado un indicio, como más adelante lo vamos a demostrar, o vamos a poner el ejemplo de las grabaciones de celulares, las capturas de pantalla de los celulares, que ahora está de moda, y como ya habíamos dicho, cualquier medio, indicio probatorio que haya sido obtenido de una red social, cumplirá su fin de indicio, cumplirá el fin de ser un indicio legal, y más aún cuando en una grabación existen personas que no son parte del proceso y que pueden estar introducidas, expuestas en estas grabaciones. Nos podemos preguntar, voy a una reunión, me reúno con varias personas y me graban. Esta grabación es utilizada de manera maliciosa o de manera audaz y pretenden iniciarme una denuncia e iniciar un proceso penal con esta. Pero dentro de esta grabación visual, de esta grabación de video, en medio de las conversaciones aparece, o en medio del video, un menor de edad. El fiscal le podrá dar un tinte valoratorio legal a este video, y más aún cuando aparece un menor de edad en este, y más aún cuando no se ha consentido la exposición de este video con terceras personas. La respuesta es no. No se puede fundar en base a una prueba, a un indicio ilegal, una resolución que vaya o contravenga derechos de otras personas. Otro ejemplo. Si hay una batida o salimos de una discoteca y delante de nosotros ocurre un hecho, una pelea, y vienen los policías y detienen a todas las personas.
el celular que ustedes tengan y que es un medio, es un instrumento de comunicación primeramente y es un instrumento personalísimo, el policía podrá abrir el celular, podrá leer las conversaciones que ustedes tienen. La respuesta es no. El fiscal secuestrando, haciendo el policía, haciendo el acta de secuestro del teléfono celular, le entrega este al director funcional, es decir, al fiscal. El fiscal podrá obligarles y él podrá abrir el celular y revisar el contenido de este. También la respuesta es no, no se puede. Y nos preguntamos, entonces, ¿cómo se da y cómo se inicia hay denuncias con el indicio de capturas de pantalla, de grabaciones, y pasan por ese filtro que tiene el Ministerio Público del fiscal analista y se acepta la denuncia? Hay una contraposición desde el punto de vista de esa prueba en materia de tecnología y en materia de comunicación que se ha obtenido a través del celular. Las conversaciones son personalísimas y tienen el carácter de conversación secreto. Hay un principio, hay un derecho a la inviolabilidad de correspondencia, inviolabilidad de comunicación. Si el fiscal acepta estos indicios o elementos probatorios para fundar una resolución de imputación, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se hace? ¿A dónde se acude? La respuesta es: se acude al juez controlador de garantías. Porque independientemente de que se esté investigando un hecho delictivo, sea un hecho rimbombante o un simple hecho de riñas y peleas, esta prueba no puede ser utilizada para fundar ningún tipo de resolución, ni mucho menos apreciada. Quien debería ordenar la apertura del celular y ver las conversaciones, videos, entre otras cosas que contenga es la autoridad jurisdiccional. El fiscal debe pedir de manera fundamentada la apertura, desbloqueo, etcétera, etcétera, que ese es otro tema también de conversación, si es que, y en paréntesis, si es que la persona no tiene la voluntad de entregar la contraseña o poner la huella digital en el celular para el desbloqueo de o poner la combinación alfanumérica para que se desbloquee, tampoco está obligado a hacerlo. Pero ese es un tema muy largo de debate y de conversación. El fiscal le pedirá al juez para que se haga la apertura del celular y de las conversaciones que están contengan. El juez emitirá una resolución fundamentada para que el imputado o el denunciado, el imputado no formal, denunciado, tenga la voluntad o por voluntad propia entregue el celular, se abra y de la revisión que se haga de estos, ver qué elementos probatorios sirven para poder demostrar el hecho. Y no solamente queda ahí, sino debe acudirse a los órganos que ayudan al Ministerio Público, ya sea al IDIF o al ICU, para el desdoblamiento de estas imágenes, o de estos videos, o de estas conversaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bajo ese contexto, cuando se entrega como prueba o como indicio una conversación de dos personas
Y les doy un claro ejemplo. En la ley 348, por el principio de informalidad de la prueba y la obtención de esta, se presenta captura de pantallas de las conversaciones. Las conversaciones son secretas, es como la correspondencia. Y estas son expuestas ante el Ministerio Público, pero la otra parte, que es parte de la conversación, ya sea el denunciado o la víctima, nunca ha dado su consentimiento para que éstas sean exhibidas. En ese sentido, ¿qué derecho se lesiona? ¿Qué principio constitucional se lesiona y cómo se debe actuar ante estas arbitrariedades? Ante estos hechos totalmente lesivos a principios y garantías, más aún al derecho a la defensa o al derecho de la víctima al de la tutela judicial efectiva. Digamos que tiene el tinte legal que le da la ley 348 por cuando hablamos de informalidad de la prueba. Pero en un delito común y corriente, en un delito ordinario, como ser una estafa o un delito de acción privada, una difamación, esta prueba o estas capturas de pantalla tendrán el valor suficiente, el peso suficiente para ir en contra de la presunción de inocencia y más aún cuando no han sido obtenidos de manera legal. En un delito de acción privada, para poder judicializar esa prueba, se debe hacer un acto preparatorio de querella o actos preparatorios para el juicio y entregar uno de los equipos o entregar el equipo para que se desdoble y se pueda pedir todos los puntos de pericia en relación a lo que pretende demostrar. En un delito de acción pública presentada la denuncia, si la víctima o el imputado decide entregar el celular y con ello se pueda revisar el fiscal podrá hacerlo de manera personal y ver qué le es útil y pertinente y qué no le es útil y pertinente dentro de contenido del celular, las fotos, las charlas, las redes sociales, puesto que si bajo el principio de objetividad que trabaja el Ministerio Público o en el cual es el rol investigador, este debe ser respetuoso como un ser imparcial con la víctima y el denunciado. Porque hasta el momento que no presente una acusación formal fundamentada, el Ministerio Público es un agente objetivo, imparcial, que cuida los beneficios, los derechos y garantías tanto de la víctima como del imputado. Y debes respetar la presunción de inocencia. En ese contexto, hago una pregunta. Ustedes, como abogados, ¿qué harían al momento si en el rol de abogados de defensa, si a su cliente le denuncian y le pretenden abrir una investigación en base a capturas y conversaciones que se habían obtenido por medios telemáticos o por el medio del celular? ¿Alguien puede responder? Doctor, ¿puede volver a hacer la pregunta, por favor? En el rol de abogados de defensa, si su cliente es denunciado y como medio indicio probatorio se tiene solamente las conversaciones y capturas de pantalla obtenidas por el celular. Ustedes como abogados de defensa, ¿cuál sería la técnica que utilizarían o qué harían?
A ver, doctor, creo que en esos casos, cuando solamente como prueba existen conversaciones de WhatsApp y fotografías de las conversaciones de WhatsApp, fotografías de las conversaciones por Facebook, amenazas o bien difamaciones, en ese caso se tendría que presentar el celular para que el investigador eh, o el perito, en todo caso, realice las pericias del celular respecto a esa conversación, a la veracidad de las imágenes de, de las conversaciones. Al ingreso también el perito del perito que corresponde, eso por favor, doctor, a ver si me puede aclarar, tendría que ser un perito informático, a las conversaciones que se tiene del Facebook y se tendría que tomar una pericia en cuanto al Facebook y en cuanto al celular. Tendría que ser remitido al ITCUP o al IDIF para que ellos procedan a informar si es verídico o no, doctor. No sé si estoy en lo correcto, pero eso sería a través de una perfecta cadena de custodia en cuanto al celular y en cuanto a las tomas de del Facebook, señalar los puntos de pericia al perito informático. Gracias. Tiene toda la razón, distinguida doctora, en la respuesta, porque de la obtención de la prueba debe cumplirse con ciertas formalidades. Eso en un delito común, ordinario y no de carácter especial como es el de la ley 348. Reitero, por el principio de informalismo de la prueba. Se debe entregar el video o se debe entregar el medio por el cual ha sido grabado, debe respetarse la cadena de custodia, debe entregarse al policía o al investigador asignado a la causa, ese debe entregar, hacer el acta de secuestro o el acta de recolección de evidencias, debe hacérselo conocer al fiscal, el fiscal emitirá el requerimiento que corresponda y acudirá ante la unidad de cibercrimen o a la unidad del IQ o del IDIF para que se hagan las pericias técnicas científicas de este objeto y ver la verisimilitud y que no se haya lesionado derechos ni garantías. Ese es el medio o esa es la dinámica por la cual se debe hacer la recolección de datos o la recolección de evidencias en la etapa preliminar, pre-ingreso a emitir la resolución que corresponda. Pero ahora vamos más allá de aquello. Ese mismo procedimiento se podrá aplicar en la ley 348. La respuesta es que no. Porque la ley 348 o en los delitos que son investigados por esta ley, como ya habíamos dicho, tiene el principio de informalidad de la prueba, va más allá y va enlazada con principios constitucionales que ya habíamos mencionado en la anterior clase, bajo la verdad material. Como todo elemento probatorio que ayude a saber la verdad histórica de los hechos, independientemente de las formalidades que se debe cumplir en otro tipo de delitos. Y así lo dice la amplia jurisprudencia internacional bajo el principio de convencionalidad y dos leyes que rigen, bueno, dos estándares altos que rigen la ley 348, dicen que sí, se puede. Va más allá de aquello, el formalismo desde colección de datos en la ley 348. Si sabemos que en esta ley solamente con la simple declaración de la víctima puede sentenciarse a una persona. Pero volviendo al tema en
En concreto, las fotos obtenidas en un proceso ordinario, cuando llega el momento procesal de la judicialización de esta, cumple pues a perfección la tasación y la obtención de esta. Y no podrá ser tachada de inobservancia a la ley y plantear algún tipo de exclusión probatoria. Y como punto de pericia, como abogados de la defensa o como abogados de la víctima, de manera personal, y esto es una experiencia que yo le he visto, me he dado cuenta que los peritos, por materias, por el amplio trabajo que tienen, la carga procesal y la carga laboral que tienen, ya no cumplen con una metodología, ya no cumplen con la técnica que debe contener la pericia. Para poder entender bien qué es una pericia, acudiremos al principio más básico de la pericia, porque la pericia se obtiene con la aplicación de conocimientos científicos de una persona experta en la materia, que entiende la materia por la cual está siendo convocada y además es imparcial y emitirá un criterio en base a la experiencia que tiene, la ciencia y la técnica que utilice para la obtención de una conclusión. Si no cumple la técnica ni la metodología, la pericia, y solamente se va a la parte conclusiva de esta pericia cumplirá los estándares que exige el Tribunal Supremo de Justicia, cumplirá los estándares de por lo menos saber de manera científica lo que se pretendía probar o lo que se estaba investigando. Pongamos como ejemplo una pericia de testimonio de credibilidad. Esta pericia, si solamente vamos a la parte conclusiva de esta y dice que la usuaria o quien se ha sometido a esta pericia dice la verdad, esta pericia tendrá palabra santa, se podrá sentenciar a una persona en base a la parte conclusiva de esta, obteniendo ese término de será palabra santa. La respuesta es no. No se puede sentenciar a una persona en base solamente a la lectura de la parte conclusiva de una pericia. Como abogados tenemos dos medios que los cuales abre la posibilidad procesal de poder atacar esta pericia. La primera, que muchos abogados no lo hacemos y a veces los jueces tampoco no dejan hacer la metapericia, o en su defecto atacar la pericia en la resolución o en la parte procesal de los alegatos en conclusiones. Existe un auto supremo muy interesante en el que dice que deja de ser un medio de prueba vital la pericia cuando solamente se da o adquiere o se valora el carácter conclusivo de esta. Les paso el auto supremo que dice que ya no es una verdad absoluta las pericias, sino debe cumplirse o esta debe cumplir con cierto juicio de interpretación, la viabilidad con la cual se ha realizado, la verdad con cual se ha trabajado, porque si hablamos de una pericia de testimonio de credibilidad, esta va más allá porque la persona a la cual se somete es una persona, las personas como tal varían, se someten a ciertos estados anímicos, psicológicos, por el cual puede variar este dictamen pericial. Les paso la sentencia o les digo que está la sentencia, el auto supremo 139,
quebrado 2017-RRC de 21 de febrero del año 2017, donde el Tribunal Supremo de Justicia hace una valoración integral y da estándares de dosimetría a cómo se debe interpretar o cómo el juzgador debe interpretar las pericias. Pero bueno, volvamos al tema en concreto. Necesidad de tener una prueba para poder demostrar los hechos de los cuales se investigan. Necesitamos la metodología. Se debe apoyar en cualquier elemento. No es una sentencia de Sergio, respondiendo a la pregunta que hace Sergio, es un auto supremo, el auto supremo 139, quebrado 2017-RRC de 21 de febrero del año 2017. Ese es el auto supremo por el cual el Tribunal Supremo de Justicia hace una interpretación de cómo se debe valorar, cómo se debe interpretar las pericias. Y es interesante este auto supremo porque no solamente habla de una pericia en un delito extraordinario, de un delito ordinario, sino es de un delito de violencia familiar por el cual adquiere cierto peso o la trascendencia del cual se obtiene esta pericia y del cual hace la valoración el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, en ese sentido, entonces podemos decir, ¿qué es la prueba? Tenemos que la prueba es todo elemento que provoca conocimientos respecto de la imputación penal, de las circunstancias que la ley exige y que ayuda a la verificación de un hecho en concreto. En la etapa preliminar ayuda a que la hipótesis, en una etapa preparatoria, cuando se emite la resolución de imputación formal, la resolución de imputación formal es la hipótesis que tiene el Ministerio Público en relación a un caso o a un hecho investigado, ayuda a probar esta hipótesis y con una explicación, con una valoración razonable que se tenga, esta ayudará a la prueba, ayudará a que esta hipótesis se confirme en una tesis y se convierta en una resolución de acusación o desvirtuará los elementos, desvirtuará esta hipótesis y ayudará a que se emita una tesis de sobreseimiento, una teoría negativa. Bueno, sigamos. El Ministerio Público, dependiendo los delitos y dependiendo lo que se esté investigando, ha emitido un manual de guías de puntos de pericia. El año 2022, cumpliendo el instructivo o la resolución que ha emanado el Fiscal General del Estado, la resolución número FGE-JLP-DAJ número 186, quebrado 2019 de 7 de agosto, emite los puntos de pericia en relación, o una guía de puntos de pericia en relación a los hechos y en relación a los delitos que se pretende probar. Entre ellos, en su parte con resolutiva, crean también las fiscalías especializadas en razón de materia. ¿Qué pericia puede ser importante para un delito de agresión física? ¿Qué pericia puede ser importante para un delito de índole sexual? ¿Qué pericia puede ser importante para delitos que van en contra de la vida o más allá de aquello? ¿Qué pericias
qué guías o puntos de pericia podemos aplicar en delitos relacionados a la ley 1008, al tema de narcotráfico, o a temas también de falsedades, huellografía, etcétera, etcétera. Hacer una valoración o pericia de documentos, etcétera, etcétera. Les recomiendo que puedan adquirir este manual o guía de puntos de pericia, en el cual les hacen conocer a cada uno de ustedes cómo poder actuar como rol, en el rol de abogado, ya sea de la víctima o ya sea del imputado, cómo poder realizar las pericias en un caso en concreto. Les daré un ejemplo en un delito de índole sexual. ¿Qué puntos dicen que son necesarios para realizar una pericia? En un delito de índole sexual, dice que los puntos de pericia necesarios para saber la verdad histórica de los hechos hacia la pericia debe ser una valoración corporal y determinación del perfil de lesiones, una valoración genital, una valoración anal, una valoración bucal de acuerdo a los antecedentes que le hagan conocer o se le haga conocer al director funcional de investigación, una toma de muestras biológicas relacionadas al hecho, colección de prendas de vestir y otros de interés forense, tomas de fotografía de las áreas afectadas, etcétera, etcétera. Y esto es muy importante porque, a manera de anécdota, yo he agarrado un caso en la localidad de Caranavi, en el cual me he ido a juicio. Yo no era abogado del acusado en las otras etapas del juicio, pero este era un profesor, era el director de una unidad educativa, en el cual era una unidad educativa a quienes recibían a niños con discapacidad. Era educación o emitía o era director de la unidad especial de educación especial para niños con ciertas dificultades. Y había sido acusado por violación. ¿Por qué? Porque la niña, cuando estaba en clases, había dicho o había mostrado con lenguaje corporal que alguien le había lastimado ahí abajo y que reconocía que era el director. Van, lo aprenden. Y qué importante es la toma de muestras, la colección de prendas de vestir de la menor. Porque no se niega el hecho había ocurrido, ha habido una violación en contra de esta menor de edad. Pero esta menor de edad acusaba o reiteraba que lo reconocía como su agresor al director. Conocí el caso ya en la parte de reproducción de pruebas, en la apertura de juicio, y vi que no se había hecho la recolección de pruebas, pero no le habían dado el anterior abogado la lectura al examen pericial que se había hecho. Y tampoco había sido ofrecida esta como prueba de descargo. Ni el Ministerio Público, que ha obrado de mala fe, ha ofrecido el resultado de la pericia desde colección de pruebas de las prendas de vestir, porque se había hecho un examen de ADN, o sea, una pericia de ADN, en concordancia, muestras semáticas, etcétera, etcétera. Y como el Ministerio Público y la denunciante, que es una institución parecida a la de Mujeres Creando, como quien lidera la señora Galindo, habían metido presión ante los fiscales y ante los jueces para que lo sentencien rápido a este profesor. No habían leído esta pericia. Y yo me pregunto, ¿por qué no han puesto de prueba, por qué no ha ofrecido como prueba el Ministerio Público ni la acusación particular esta pericia? La leo y salía que la niña ha sido abusada, se había encontrado muestras semáticas en su conducto vaginal, pero que estas no eran compatibles con las del profesor.
tenía un 99.9 de que no había compatibilidad en el ADN con el profesor. Y esa prueba ha sido ocultada por el Ministerio Público, ocultada por la víctima y mal aplicada o mal leída por la anterior defensa de este profesor. Comunidad de la prueba. No, esta prueba no ha sido ofrecida dentro del ofrecimiento de pruebas como pruebas de descargo. Como abogados sabemos que si ya había dictamen pericial, tal vez el abogado de la otra defensa no ha leído este dictamen pericial o ha pensado de que ha llegado de manera positiva y que sí tenía compatibilidad en ADN y que demostraban la autoría o que la mancha del líquido semático pertenecía a ese profesor. Se me ha hecho imposible poder judicializar esa prueba porque, como ya les dije, no habría sido ofrecido en el tiempo oportuno, en el plazo procesal, y habría precluido su derecho de poder darle el valor legal a esta prueba porque no habría sido ofrecida. Pero ahí vamos y hacemos la contravención del derecho de informalidad y la verdad histórica de los hechos, sumado a ello la verdad material que reconoce la Constitución Política del Estado. Porque este principio de informalidad también es adversal, tiene el principio adversal. No solamente es un beneficio que puede ser utilizado por la víctima o por el denunciante, sino también puede ser utilizado por el imputado bajo el sistema o el principio adversal. Las reglas de juego, principio de igualdad procesal, la verdad procesal. Si bien esta prueba no se ha judicializado, en los alegatos y conclusiones la hice conocer, la leí y logré obtener una sentencia absolutoria para este profesor. Los jueces, bajo los principios de la experiencia, la lógica, la psicología y más aún ese principio tan amplio que tienen al momento de la tasación y valoración de la prueba, que es la sana crítica, le han dado el valor que corresponde, porque no se podría sentenciar a una persona inocente, porque el hecho ha ocurrido, no negamos el hecho, pero debía investigarse con objetividad para saber quién ha sido el responsable de ese hecho. Bueno, eso les cuento como experiencia personal. Cuando ustedes ya lleven los casos, es bueno ser un poco meticuloso en cada prueba que se obtiene y que cursa en el cuaderno de investigaciones, para así poder otorgar bien una defensa técnica eficaz o poder coadyuvar con el Ministerio Público al momento de representar a la víctima y ésta pueda ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva y ante los ajusticiables, ¿verdad? Bueno, volviendo al tema. ¿Cuál es la labor de la víctima al momento de la carga probatoria? En los delitos de orden normal, ordinarios, como ser estafas, un robo, etcétera, etcétera, la carga probatoria y la carga procesal le corresponde a quien acusa. Tiene el deber de poder participar de manera activa y demostrar del hecho del cual denuncia, del hecho del cual imputa o del hecho del cual acusa. Pero esta posición de la carga probatoria y la carga procesal que le obliga a la víctima, al denunciante,
en un proceso ordinario o en procesos ordinarios, va y pierde esa efectividad o ese principio probatorio cuando hablamos de la ley 348, cuando la víctima no está obligada a demostrar los hechos por el cual ha denunciado, imputado o acusado. Quien tiene el deber de investigar bajo el principio de la debida diligencia es el representante del Ministerio Público o el señor fiscal de materia. Entonces, la carga probatoria, la responsabilidad como actor de la carga probatoria en los delitos de orden ordinario le corresponde a la víctima. Tiene el deber de coadyuvar. Cosa muy diferente en los delitos de la ley 348 considerados especiales, donde la víctima no está obligada a cumplir con la carga procesal y con la carga probatoria. Y quien se obliga es el representante del Ministerio Público a la obtención de todo tipo de prueba idónea, útil, necesaria y pertinente, y sobre todo que se respete derechos y garantías constitucionales en medio de la presentación u obtención de esta prueba. ¿Cuál es el rol del abogado al momento de obtener las pruebas? Se puede llamar y se llama prueba, como ya hemos dicho, a todo elemento que ayude a saber la verdad histórica de los hechos. En ese sentido, ¿un testigo es prueba? La respuesta es sí. ¿Cuántos tipos de testigos hay? Hay los testigos directos y los testigos referenciales. Y para poder tener la técnica como rol, como abogados, ya seamos abogados de la defensa o abogados de la víctima, también se debe conocer cómo es útil y pertinente la declaración del testigo. Dentro de las declaraciones testificales en la etapa preparatoria que va y declara, les hacen preguntas abiertas ante el investigador y este declara ante el fiscal, pierde cierta esencia ya en el juicio, porque bajo el principio de inmediación, el juez está obligado a escuchar a los testigos y no solamente a leer las declaraciones testificales, las cuales pueden ser presentadas como pruebas o no pueden ser presentadas como pruebas, las cuales también pueden ser excluidas de la comunidad de la prueba porque el testigo vino a declarar y al juez de sentencia o al tribunal de sentencia le advierte y le dice y él prefiere conocer de manera directa de lo que conoce el testigo. Dentro de las preguntas, el artículo 252, nuestra legislación reconoce las preguntas abiertas, cerradas, pero en contra de estas existen ciertas prohibiciones que el legislador hace conocer al momento de la declaración de los testigos, que son las preguntas sugestivas, las preguntas capciosas y las preguntas impertinentes. Ahí entra, en esa parte entra el rol del abogado, tanto de la defensa como el abogado de la víctima, porque este debe conocer la técnica por la cual se debe desarrollar estas preguntas. Y ustedes van a poder vivir cuando ya tengan un juicio, y este juicio, porque hay juicios que se ponen, si vale el término, se ponen calientes y emocionantes, podrán ver cómo abogados realizan preguntas abiertas y tratan de inducir en error a las declaraciones de los testigos. Es ahí el rol del abogado, el cual
debe objetar las preguntas por cualquiera, las preguntas que hace la contraparte, por cualquiera de las tres que ya he mencionado, ya sea por impertinente, por capciosa o por sugestiva. Y debe fundamentarse ante el juez de sentencia o ante el tribunal de sentencia. Ese es el rol del abogado como defensa en un medio de obtención de prueba de un testigo. En relación a las pruebas documentales, ¿cómo se han obtenido? Las fotocopias simples tendrán un valor o serán aceptadas en los procesos penales y que estos hayan sido presentados como pruebas de cargo o descargo, una fotocopia simple. La respuesta es sí, se puede presentar fotocopias simples. Tiene la misma validez porque es un elemento de convicción que ayudará al juez o al tribunal a saber la verdad histórica de los hechos. Pero siempre y cuando estas fotocopias no hayan sido obtenidas de manera ilegal o hayan sido robadas de otro proceso o se pretenda darle otro tipo de valor a estas. Es muy diferente la presentación de fotocopias simples en un proceso penal ante la justicia constitucional. Ante la justicia ordinaria, las fotocopias simples, ya sea en un proceso civil o un delito, o en los procesos penales, ya sean a instancia de parte en los delitos de acción privada o en los delitos de orden público, sí sirve como prueba. Pero en la presentación de un amparo constitucional, por el carácter formal que tienen, podrán presentar como medio de prueba, ya saliendo del contexto de materia penal, yendo a la justicia constitucional, una fotocopia simple de algún documento. La respuesta es no. Tiene el carácter formalísimo un amparo constitucional, que es muy diferente a una acción de libertad que sí te acepta el único medio legal por el cual en materia constitucional aceptan y tiene cierto grado de informalidad son en las acciones de libertad que sí toleran, aceptan, tasan la prueba simple en fotocopias simples o le dan cierto grado de permisibilidad a las pruebas que se presentan o cómo se hubieran obtenido estas. Pero en los demás procesos de materia, en materia constitucional, el amparo constitucional, una acción de cumplimiento, etcétera, etcétera, se necesita el carácter formal de las pruebas. Ahora, ¿cuál es el rol del perito en la labor fiscal o en la labor de investigar? Ya hemos mencionado que el perito es aquella persona por la ciencia, experta en la ciencia, imparcial, el cual ayudará al órgano fiscal o al órgano jurisdiccional con el elemento probatorio y dará ciertos parámetros que no son absolutos, no es una ciencia 100% a 100% que se le pueda dar una credibilidad del 100%, no es, pero ayuda para que el juez al momento de la valoración de la prueba pueda aplicar una sana crítica racional y ya les había dado el auto supremo por el cual ya dan un estándar de cómo se debe valorar, considerar la pericia como medio de prueba. Las fotos. Una foto que no ha sido tomada o que no ha sido recolectada desde el inicio del proceso, desde la etapa preliminar, preparatoria y en la fase de juicio, y cuando ustedes presentan en juicio
las pruebas de cargo o de descargo, ¿tendrá el mismo valor? ¿El juez podrá darle la valoración que corresponda a estas fotos? Porque podemos decir inclusive que con la tecnología y con los medios tecnológicos que ya han ido avanzando, teniendo la inteligencia artificial que ya viene en los celulares, la capacidad que se tiene de poder montar fotos, poder transformar, mutar la prueba de las fotos, ¿tendrá un valor probatorio? ¿Será una prueba creíble que pueda fundar la sentencia? El juez, ¿cómo debe valorar aquello? Los abogados, ¿cómo debemos aportar con la prueba o ir en contra de esta? Existen los medios tecnológicos. Todos conocemos las redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram. Vemos a manera de distracción y lo tomamos como chiste, como hasta en los grupos de WhatsApp, cómo se editan fotos y que cada día van apareciendo esta edición de fotos reales. Inclusive con el lanzamiento del celular S24 y su tecnología y su inteligencia artificial, ya se editan videos que para el ojo común, parecen reales. He ahí la importancia de conocer el procedimiento y conocer la pericia que tenga el abogado al momento de plantear un incidente de acción probatoria o al momento de tratar de judicializar esta. Porque cuando se están reproduciendo estas fotos, pongamos un caso, se están reproduciendo las fotos, pero no son reales, pero no hay cómo poder probar aquello, cómo poder demostrar aquello. En juicio, ¿se podrá pedir un peritaje a las fotos como otros medios de prueba sin que se haya ofrecido estas? La respuesta es sí, se puede. Se puede acudir y al juez se le puede pedir o al tribunal se le puede pedir que se acuda ante la unidad que corresponde de cibercrimen, porque en La Paz y en el Alto, la unidad de la policía del cibercrimen ya tiene los instrumentos necesarios para poder hacer el tipo de peritajes de medios técnicos, por los cuales ya no es tan necesario acudir al ICUP o al IIF, porque estos tienen una carga procesal, demasiada carga procesal, los cuales no pueden cumplir con los plazos establecidos o no realizan, no cumplen, no satisfacen de manera científica las pericias. En ese contexto, las fotos pueden ser debatidas y refutadas mediante una pericia, ya sea en la propia etapa de juicio, en la fase terminal del juicio, o en la etapa preparatoria, donde todavía se puede seguir investigando. Recordemos que en juicio ya no se puede investigar y cualquier prueba que se pretenda presentar, judicializar, tiene distinta tratativa, distinta nominación, muy diferente en la etapa preparatoria, donde sí se puede investigar y donde sí se puede cuestionar temas de fondo o de forma de la prueba. Y se puede acudir ante las distintas instituciones o autoridades llamadas por ley. En ese contexto, he repartido, bueno, he proporcionado a los organizadores dos textos que les va a servir mucho. El primero es la prueba, argumentación e interpretación de la prueba, y es un lineamiento que hace el profesor Carlos Parma, que es un reconocido profesor de Derecho,
el cual tiene 7 puntos muy interesantes en relación a la prueba, desde su punto de vista científico hasta el punto de vista legal y cómo se puede y cómo se debe obtener estas pruebas. También he proporcionado esta revista, la que es la revista de la prueba pericial. Esta la ha obtenido. Es un extracto de la jurisprudencia internacional en el cual hace mención o hace enfoques de valoración de la prueba pericial, de las consideraciones sobre la prueba pericial, su valoración y cómo ésta se debe emitir o cómo sirven en las decisiones judiciales. Les recomiendo que puedan adquirir también el manual de guías de puntos de pericia, el cual les va a ayudar demasiado en cada proceso o en cada caso, independientemente del que lleven, ya sea delitos patrimoniales, ya sean delitos de índole sexual, delitos que vayan en contra de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. La guía de puntos de pericia del año 2022. Ahora expondré o les explicaré cómo sirve la declaración de la víctima en la ley 348 como prueba absoluta dentro de un proceso penal. Alguien, le hago una pregunta, es una pregunta abierta a todos los participantes. ¿Alguien ha tenido algún cliente que haya sido sentenciado en la ley 348 o por la ley o por los delitos de la ley contemplados en la ley 348 con la simple declaración de la víctima? ¿O hay algún abogado acá que tenga un cliente que haya sido absuelto y que el juez no le haya dado la valoración correspondiente a la declaración de la víctima en los delitos de la ley 348? ¿A alguien le ha pasado algo? ¿Ha tenido alguna experiencia en relación a la declaración de la víctima en este tipo de delitos? Hola, buenas noches, querido doctor. ¿Me escucha? Sí, ¿cómo está diciendo, doctor? Buenas noches, lo escucho. Buenas noches, doctor. Con respecto a la pregunta, evidentemente yo tengo un amigo que ha sido recientemente sentenciado a 8 años de cárcel. Bueno, pues eh, solamente con la declaración de la niña, el delito es por corrupción de menores. Eh, Solamente con la declaración de la niña, de las dos niñas, y una pericia de credibilidad le hicieron. Y con esas, con la verdad material de la declaración de la niña y la pericia de credibilidad, le, le lo sancionaron, digo, lo sentenciaron. Ese es el caso que usted más o menos está teniendo, ¿no? Así es, doctor. La presunción de verdad, si bien está reconocida por los tratados internacionales en los delitos de índole sexual, en la ley 348, tiene ciertos límites. Les voy a pasar un auto supremo que es muy interesante, el cual pueden ver y pueden analizar y les va a servir también como un arma para cuando vayan y tengan algún proceso en relación a la jurisprudencia y cómo pueden interpretar, cómo pueden seguir, cómo es el protocolo por el cual el juez o la autoridad debe darle el valor a las declaraciones o a la presunción de verdad de las declaraciones de las víctimas, siempre viendo el tema de la perspectiva de género, porque es muy diferente, como ya, y perdón por ser reiterativo, procesos ordinarios que los especiales contemplados índole sexual y de la ley 348. Totalmente diferentes, pero yo he visto y veo día a día cómo los abogados ya han confundido estos dos principios y cómo ahora está de moda llevar más casos de violencia familiar
confunden a las autoridades o confunden o pretenden confundir con declaraciones en tipo de delitos de orden ordinario. Les transmito cómo se debe interpretar la presunción de verdad, como contempla el Tribunal Supremo de Justicia en el auto supremo número 699, quebrado 2022-RRC de Sucre de 24 de junio del año 2022. Este auto supremo es muy interesante porque enseña, expone cuáles son los elementos básicos que debe cumplir una declaración de la víctima en contemplación a la presunción de verdad. ¿Cómo debe ser la consistencia de esta declaración? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo se arma? ¿Cómo toma el cuerpo de verdad esta ante una decisión judicial? Esta postura también es reforzada, como ya les dije, ya les he explicado, por el criterio que emite la CIDH sobre la declaración de la víctima, el cual es reforzado por el Tribunal Supremo de Justicia. Les estoy pasando puros autos supremos porque ahí se ve el fondo. El Tribunal Supremo analiza cómo se ha valorado, cómo se valoran los hechos, cómo se subsume, cómo el juez interpreta la norma, las pruebas al momento de emitir una sentencia. Los autos supremos son muy interesantes porque nos enseñan a poder, como abogados, a poder interpretar, a poder subsumir y a poder probar los hechos que estamos que asesoramos bajo ciertos parámetros jurisprudenciales. Como el otro día les había dado ese auto supremo que me parece muy interesante, el cual me ha ayudado en muchos casos, el principio de tipicidad. Cuando falta algún elemento del tipo penal o algún elemento constitutivo del tipo penal, ya no hay delito. Y en juicio es interesante ir con estas posturas porque ayudas tanto a la defensa y refuerza tu postura cuando conoces la jurisprudencia, cuando vas y representas a la víctima. Porque conociendo, ya les había dicho, la teoría del caso, conoces el caso, ves las debilidades que ha tenido y conociendo la jurisprudencia, las tratas de rimbombar para que la otra contraparte no se dé cuenta de esas ciertas debilidades que tiene, o que le hagas conocer al juez y trates de cambiar tu técnica al momento de la exposición de los alegatos iniciales o de los alegatos en conclusiones. Les paso la sentencia del Auto Supremo número 899, quebrado 2019-RRC de 7 de octubre del año 2019, donde el Tribunal Supremo de Justicia toma el criterio para sí mismo de los casos que ha emitido la Corte Internacional de Derechos Humanos, como ser el caso J versus Perú, la sentencia 27 de noviembre del año 2023 o del año 2013, en el cual da parámetros de cómo se debe interpretar y qué es el criterio con perspectiva de género que debe asumir el legislador al momento de escuchar y tomar la declaración de la víctima. Les hago una pregunta. La declaración de la víctima en un juicio solamente declara a la víctima y ustedes tienen un alto estándar probatorio. Tienen fotos, pericias, etcétera, etcétera. Si ponemos en una balanza la parte acusadora, el Ministerio Público, la víctima solamente tiene como prueba la declaración de la víctima.
Y ustedes como defensa tienen 50 pruebas. Una balanza, si hacemos pensamos y de manera figurativa ponemos en la balanza, parece que ganaría el que tiene mayor prueba, ¿no? Porque la balanza se inclinaría en favor del que ha ofrecido más medios probatorios y solamente para poder acusar o sentenciar o absolver al acusado tenemos la declaración de la víctima. Se sobrepondrá la declaración de la víctima ante un conjunto de pruebas en un proceso penal. ¿Qué opinan, muchachos? Doctores. Yo ¿Creen que creo que sería sí, doctor. suficiente? Sí, porque en Bolivia no existe la prueba tasada, no es el que presenta más prueba, sino la prueba que sea pertinente y útil a la averiguación de la verdad, doctor, y que pueda esclarecer los hechos, sobre todo. Sí, así es. La declaración de la víctima en los delitos ya mencionados se sobrepone a los demás elementos probatorios. Y como lo dijo el distinguido colega, el estándar probatorio no se mide por número, sino se mide por la calidad que tenga. ¿Y cuál es la utilidad que tenga esta para saber la verdad histórica del hecho? Si es útil, pertinente, entre otros elementos. Les voy a pasar la sentencia constitucional que habla sobre la declaración de la víctima y que habla que esa se sobrepone a todos los demás derechos. Les paso la sentencia constitucional plurinacional 0353, quebrado 2018-S2 de 18 de julio del año 2018. Y les paso una sentencia sobre, como el distinguido colega ya había mencionado, que solamente con la declaración de la víctima en un delito de índole sexual ha sido sentenciado el conocido o al que defendía el distinguido doctor sobre el valor de la declaración de la víctima en delitos de violencia sexual. Les paso la sentencia constitucional 699, quebrado 2019-S2 de 21 de agosto del año 2019. Hace una mención exquisita de cómo se debe entender la declaración de la víctima y más aún cuando es menor de edad o cuando pertenece a un grupo vulnerable, cuando es mujer, cuando es una persona mayor de edad, etcétera, etcétera. Pero ahora, sobre las sentencias y autos supremos que les he pasado, los límites que pone el Tribunal Supremo a la presunción de verdad. Porque también entiende de que las víctimas, o hay víctimas que no dicen la verdad, pero pretenden con su simple declaración hacer sentenciar a una persona. Y da a conocer los límites de la presunción de verdad en el Auto Supremo número 811, quebrado 2020-RRC de 8 de diciembre del año 2020, donde hace una explicación de cuáles son los criterios que debe asumir la autoridad jurisdiccional o el juez al momento de emitir una sentencia y al momento de valorar la credibilidad de ese testimonio. Pero ojo, el juez no puede establecer la credibilidad de la declaración de los menores, sino este debe convocar a un perito para que le haga conocer y le explique si cumple con los estándares con los que ya les hemos mencionado dentro del proceso. Reitero, el juez o tribunal no puede establecer la credibilidad de la declaración de una menor o de una persona que pertenezca a un grupo vulnerable
sino un perito en psicología. Les paso el auto supremo que les va a ayudar demasiado al momento de, cuando ustedes sean defensores, al momento de poder interponer o al momento de realizar sus alegatos en conclusiones en el proceso. El auto supremo número 120 quebrado 2019-RRC de 7 de marzo del año 2019. Este auto supremo es muy interesante porque pone límites al actuar del juez cuando el juez, con la simple declaración, sin haber cumplido ciertos protocolos, porque el juez no es un perito, el juez tampoco tiene la verdad absoluta. Y si bien bajo el principio de inmediación la víctima va, declara delante, frente a él, y percibe con los 5 sentidos la declaración, puede parecerle real o no, porque él no puede hacer un antejuicio de valores, un antejuicio probatorio antes de la emisión de la sentencia. Se obliga a convocar a un perito y realizar las pericias correspondientes ante esta declaración. Y que este perito por lo menos genere una duda, ya sea una duda favorable al imputado, porque toda duda es favorable bajo el principio de favorabilidad para el imputado, o una duda que vaya en contra de la construcción que ha realizado la acusación particular o la víctima por intermedio del fiscal o por intermedio de la acusación particular. Bueno, y les he dado sentencias y autos supremos que espero les sirva en la vida profesional, en temas coyunturales que están de moda, que están siendo utilizados y están en todos los medios sociales, como todo el mundo conocemos. Hemos visto de que la ley 348 tiene ciertas deficiencias, las cuales hay que superar. Yo no estoy en contra de esta ley, solamente creo que las autoridades no le dan la aplicabilidad que deberían y no cumplen con su estándar de cumplimiento, sino más allá, que se han vuelto las autoridades, y creo yo siempre he confiado en las autoridades, en las personas, de que lo hacen por la carga laboral que tienen y porque ya se han vuelto mecánicos. Ya no somos hombres de derecho que antes hacíamos ciencia, interpretábamos la norma, conocíamos el caso y se podía, sin que existan personas ajenas o externos que influyan en la decisión de un fiscal o de un juez, ya sea en casos no comunes y corrientes o ordinarios, o en casos coyunturales, como ya les había mencionado en la anterior clase. Espero les haya servido las sentencias, espero lean el aporte en las publicaciones que he puesto. Cualquier duda, consulta, pueden empezamos la ronda o la tanda de preguntas y así podemos dispersar las dudas que tengas en relación a la prueba en la etapa preparatoria y en la etapa de juicio. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Doctor, buenas Quería hacerle- noches. Buenas noches. Quería hacerle 2 consultas puntuales. En principio, ¿de qué manera uno se puede oponer a la proposición de diligencias o cuando adjuntan mediante memorial CDs ya con imágenes cortadas, videos de dudosa procedencia que tratan de ser ingresados en la etapa preparatoria para que sean valorados para una futura imputación? ¿Y de qué manera, cuáles serían los elementos o las pruebas em, madres, se podrían decir, en delitos de lesiones, por ejemplo? ¿Qué es lo que se debe probar para configurar este tipo penal y para que se pueda llegar a una imputación en la etapa preparatoria? Gracias. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor. En relación a la oposición a que se haga una pericia en los CDs, el
a usted le van a notificar con los puntos de pericia. Una vez que le notifican con los puntos de pericia, usted tiene un plazo para proponer más puntos de pericia o oponerse a estos. Si usted conoce el CD y, como ya habíamos dicho, puede contener imágenes adulteradas, imágenes que ya han sido fraguadas, usted puede proponer nuevas pericias a este y oponerse cuando le notifican con los puntos de pericia. Y usted debe hablar y debe ser muy enfático en los 3 puntos: utilidad, necesidad y pertinencia. Ello en relación al CD. En relación como prueba madre en el tipo de lesiones, si es lesiones, las pruebas madre o que pueden iniciar como indicio la denuncia son los certificados médicos forenses y los certificados médicos extendidos por algún particular, y después esos certificados médicos usted acude ante el fiscal hará la valoración, pide un requerimiento para que con todos los informes, el historial clínico, sea remitido ante el médico forense y este de su valoración si es que corresponden con las lesiones o no las corresponden. Complementando Perfecto. la respuesta al tema del CD, le van a notificar, usted hace la oposición a los puntos de pericia y algo muy importante, debe verificar si se ha cumplido con la cadena de custodia y si el medio por el cual ha sido obtenido esas grabaciones, imágenes, etcétera, han sido también entregados o han sido debidamente recolectados por el funcionario policial o por el fiscal de materia. Te pongo Ahí un justo, ejemplo. ahí quería ir, Doc, porque lo que pasa es que acostumbran adjuntar CDs y adjuntar imágenes ya impresas y bajo ese contexto piensan probar algo. Ese era mi punto, ¿cómo oponerse a eso? Porque presentan y bueno, uno se opone, pero no le hace caso el fiscal. ¿De qué manera ese tipo de pruebas, porque ya desde el principio hay que excluirlas o sacarlas, cuáles son los medios? Hay que ir a un control jurisdiccional, si es que no me hace caso el fiscal, hasta una oposición al de distrito. Eso quería saber, doctor. Sí, complementando. Te ponía el ejemplo, las cámaras de seguridad. Ha pasado un hecho, las cámaras de seguridad te remiten el CD, como usted dice, hacen el congelamiento de imágenes la propia parte, no el perito, pero no entregan el DVD o el DVR en original. No cumple con la cadena de custodia. Como no cumple con la cadena de custodia, usted le hace conocer esto al fiscal. El fiscal se va a oponer a esta, y más aún, si es un delito de acción especial, valga la redundancia, el principio de informalidad le va a salir con eso. Ahora, si no es un delito de orden especial, usted puede oponerse, tiene que plantear el control jurisdiccional, acude al juez controlador de garantías por los actos totalmente abusivos y que no está cumpliendo con la cadena de custodia, que no está cumpliendo con la recolección de datos y que el fiscal estaba obteniendo prueba ilegal que lesiona el principio de legalidad, la seguridad jurídica y el debido proceso. Bajo esos 3 argumentos, acude ante el juez le va a pedir un informe al fiscal, el fiscal informará ya sea de manera positiva o negativa, y con esto usted ya está noticiando a que se está oponiendo a esta y abre la postura procesal de poder iniciar el incidente de exclusión probatoria. Sí se puede plantear incidente de exclusión probatoria en la fase preparatoria, por la vía incidental. Sí se puede. No es necesario esperar hasta la fase de juicio para plantear el incidente de exclusión probatoria, porque esta prueba no está siendo legalmente obtenida. Tengo una sentencia y tengo 2 sentencias que le puede servir demasiado. Me puede escribir al privado. En este momento, esa sentencia está en mi oficina
y le va a servir, porque sí se puede plantear bajo esos términos, cumpliendo los requisitos, habiendo agotado los medios idóneos, dentro de los 10 días puede plantear la exclusión probatoria tal como prevé el artículo 314. Perfecto, doctor. Nos pasa su número, por favor. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo está? Buenas Doctor, noches. buenas noches. Doctor, buenas noches. Saludos desde Cobija Pando. Felicidades por la ponencia. ¿Cómo está? Buenas Doctor, ¿me noches. escucha? Sí, ¿cómo está? Buenas noches, distinguido doctor. ¿Cuál es su Gracias, pregunta? doctor. La siguiente, doctor. Bien hacía, ¿no? En la última parte de su ponencia. Por ejemplo, yo tengo un caso concreto a lo que usted manifestó similar. No, por ejemplo, en este momento estoy en etapa de juicio. Ya se ha llevado por un delito de acoso sexual o abuso sexual, perdón, ¿no? Con agravante por una menor de edad. Entonces, hemos llegado hasta la parte de la declaración testifical. Ahí hemos suspendido, hasta ahora no hay señalamiento de audiencia, pero, ¿qué es? Bien, usted decía que una pericia o un informe elaborado a una menor víctima de edad que está dentro de los parámetros del sector vulnerable, que la protección reforzada, que los tratados y comercio internacional, entendemos la situación. Pero hay un aspecto, doctor. En este caso concreto, la fiscal de materia ya renunció justamente como testigos de cargo al perito que ha realizado el informe psicológico, a la psicóloga que ha hecho la entrevista del UPABT y a la psicóloga de la Defensoría que ha tomado la entrevista en primera instancia. Entonces, la pregunta es, estando dentro de esta fase recién vamos a ingresar a la exclusión probatoria de los documentales. La pregunta es, doctor, ¿cuál es el momento? Porque sé que no puedo plantear exclusión probatoria porque ha sido obtenidas en la etapa preparatoria. Yo no he asumido esa defensa, pero ya la he asumido con acusación sin presentar ningún tipo de descargo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el momento para poder plantear como una exclusión probatoria en esta etapa de exclusión probatoria o hacer notar esta inobservancia? Porque yo hice analizar con un perito especialista esos tres informes, la pericia más la entrevista y el informe psicológico, están viciados. O sea, hay términos que utilizan, hay términos que una menor no puede decir en sus términos simples. Hay términos muy, muy profesionales en la redacción de la menor. Entonces, el perito ha identificado de que o sea, esos son informes que no van a la verdad. Entonces yo me veo un poco incómodo, ¿no? Como ella ha denunciado a los testigos, entonces sé que ella va a querer introducir o va a alegar esos tres informes que son los únicos elementos que van a poder probar este delito. Entonces, yo quisiera, doctor, que me oriente cuál sería el camino. ¿Hago notar en la exclusión probatoria o bien en los alegatos finales nomás? ¿O existe otro método para poder hacer ver este aspecto, doctor? Muchas gracias. En la exposición, eh, reforzando lo que usted dice, que los informes, las pericias, no cumplen con sistemática, metodología y que están siendo forzados. Yo también he visto ese tipo de casos. Cada paso que va a dar tiene un momento procesal. Este informe, o ya sea un informe emitido por la UPBT, Cámara GESEL o por la Defensoría de la Niñez, debe ser probado y fundamentado en juicio por aquellas personas que la han emitido. Le pongo un ejemplo. Tiene el informe psicológico, el SLIM o la Defensoría ha emitido un informe que hay daño psicológico. Pero no sabemos si la que ha llevado, y como usted lo dijo, hay ciertas controversias, hay ciertas palabras forzadas que una menor de edad no puede utilizar. Esa duda
debe ser dispersada en el momento del juicio cuando viene a declarar y es ofrecida, y debe estar ofrecida la psicóloga que ha realizado ese informe, debe estar ofrecida. Es en ese momento el que usted puede pedir declarando y que se exhiba la prueba para que el juez conozca bajo el principio de alternancia de la prueba. Segundo elemento, si esta psicóloga cumple con los parámetros establecidos, si es psicóloga forense. Tercer elemento, usted ya ha hecho valorar y es bueno trabajar con personas que son expertas en la materia, con los consultores, porque si bien nosotros somos abogados, hay palabras que no podemos entender o que no podemos comprender o que le podemos dar otro sentido porque no es nuestro campo. Si no viene a declarar la persona o el profesional que ha emitido este informe, usted puede plantear exclusión probatoria cuando trate de ser judicializado. Tengo un auto supremo en el cual dice que deben venir los peritos, consultores o cualquier autoridad que ha emitido un informe, debe venir a fundar ante el juez cómo se ha realizado, si se ha cumplido con y perdón por ser reiterativo, con la sistemática, con la mecánica, con la metodología y con la técnica. Y como ya les había dicho al comienzo de la exposición, que no solamente se vaya a la parte conclusiva de este. En la anterior clase les he dado un auto supremo. Este auto supremo le va a servir demasiado para que pueda establecer el carácter sustantivo que tienen los informes periciales, los informes psicológicos, etcétera, etcétera, y cómo es la metodología para poder judicializar estos. Como ya le dije, si no viene a fundamentar este informe, el perito o el psicólogo, etcétera, etcétera, es un motivo por el cual usted puede plantear exclusión probatoria. Y si usted tiene un consultor, puede pedir al tribunal que el consultor lo acompañe en todo el juicio y al momento de plantear el incidente de exclusión probatoria, este puede participar y puede aportar con el carácter científico, con la experiencia que se tiene, demostrando de manera material por qué no cumple los requisitos o estándares mínimos este informe. Lo puede hacer. El consultor puede estar a su lado todo el juicio y en ese momento procesal de elección probatoria, con ese fundamento puede tratar de excluir esta prueba y que no sea parte de la comunidad de la prueba. Le paso el auto supremo 92, quebrado 2020-RRC de 29 de enero del año 2020. Ese es un auto supremo muy interesante que ayuda a saber cómo interpretar y cómo conocer los informes psicológicos, tanto en toda su metodología, en el carácter sustantivo, la valorización, etcétera, etcétera. Espero le haya servido. Gracias, doctor. Una cosita más, mira, le comento que la fiscal renunció a estos testigos, renunció. Y lamentablemente mi defendido, ¿no? Cuando fue notificado con la radicatoria, toda es cuestión de la acusación, no presentó ningún tipo de prueba. Y no sé si sería posible, doctor, bajo la libertad probatoria, se puede quizás proponer al perito, ¿no? Porque yo esa información lo he recabado así de manera excepcional, consultando con un perito en el área, y él es el que me ha comunicado, ¿no? Que está todo totalmente dado y me lo preparó un banco de preguntas para poderles preguntar a los peritos y a los psicólogos, pero lamentablemente la fiscal renunció. Y yo tampoco, o el anterior abogado defensor, allá no se ratificó en las mismas pruebas, ¿no? Que el representante del Ministerio Público presentó. Entonces, existe ese vacío. Yo quería un poquito, quizás eso más, doctor, por favor, complementar cómo puedo hacer, porque renunció a esos testigos, entonces no me da esa opción. Y tampoco, reitero, el anterior abogado propuso no es contraperitaje, es metapericia, si no me equivoco, el término que manejó el psicólogo. Por favor, doctor. Como ya le había dicho, usted puede, si bien
la fiscal renunció, dijo que no van a venir los testigos. Usted, al momento de la exclusión probatoria, tiene un punto en favor porque ellas tenían la obligación de venir y sustentar, fundamentar esa resolución. Le he aconsejado y le aconsejo de que el consultor externo que usted tiene pueda acompañar al juicio. Usted debe, hay el artículo 200. Hay un artículo que le voy a mandar, no recuerdo si es el 336 pero está antes de entrar a juicio. Dice que usted como abogado puede proponer un consultor que a usted lo acompañe en todas las audiencias. Ese consultor externo que usted tiene puede estar sentado en el desarrollo de toda la audiencia, quien le va a ayudar al momento de plantear el incidente de exclusión probatoria, le va a ayudar. Tiene un punto a favor, no vinieron a declarar las personas que emitieron los informes. Tenían la obligación de fundamentar esto, motivar y fundamentar esto ante el juez por el principio de inmediación. Su señor patrocinado, su cliente, no presentó pruebas de descargo. Independientemente de ello, usted tiene la obligación de ejercer la defensa técnica, plantee la exclusión probatoria acompañado de su consultor y al momento de plantear la exclusión probatoria presente el carácter científico que estos informes no cumplen. Y le aseguro de que va a generar duda ante el juez de sentencia o ante el tribunal de sentencia en relación a lo que dice y a lo que prevé. Si usted pierde el incidente de exclusión probatoria, igual está ganando. ¿Por qué? Porque al momento de exponer los motivos o las causales por las cuales pretende hacer la exclusión probatoria, ya le hará conocer al juez o a los jueces los defectos de esta prueba. De todas maneras, si les rechazan, hace la apelación, la reserva de apelación, pero usted ya le ha hecho conocer al tribunal o al juez de sentencia qué defectos tiene esta exclusión probatoria. Porque en los alegatos y conclusiones no se puede dar informes, no se pueden leer los informes, debe ser de manera precisa al hecho y cómo las pruebas engranan o desarticulan el hecho a probar. Espero le haya ayudado la respuesta, distinguido doctor. Muchas gracias, doctor. Muy claras. Gracias. Mil gracias. Doctor, buenas noches. Doctor. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Doctor, tengo 3 preguntas que van relacionadas con la vida diaria y práctica. Doctor, 1, ¿qué sucede cuando si puede ser sujeta a la exclusión probatoria en casos de que de las instituciones, por ejemplo, en los delitos de corrupción pública, donde la documentación o los elementos de convicción son aportados por la institución, una institución estatal, digamos, y son en base, y sabe usted de que allí se emiten, en las instituciones se emiten informes y demás documentaciones, pero estas son presentadas unilateralmente por la institución y en base a las cuales ha presentado su querella, sin haber sido solicitados mediante requerimiento fiscal. ¿Qué probabilidades hay de indicar de que esta ha sido presentada por los funcionarios públicos que dependen de esta institución, por tanto, como dependen de esta institución económicamente porque reciben un salario, que tienen interés en no favorecer o ser parcializados con la institución y en beneficio o en perjuicio del denunciado? ¿Qué situación yo podría interponer una exclusión probatoria o presentar un incidente de actividad procesal defectuosa en caso de que se presente la querella con estos informes y documentaciones presentadas por la entidad? Es un ejemplo, ¿no? En un delito de corrupción. Esa es la primera pregunta, doctor. Si pueden ser sujetas a exclusión probatoria o bien incidente de defectuosidad, ¿cómo es? Incidente de producción defectuosa de la prueba, etcétera. Bueno, y pregunta 2, doctor.
sucede de que muchos informes también van precisamente relacionados también con aquellos, son emitidos por funcionarios públicos. Una vez que estos funcionarios, una vez que los informes se concretan en un documento, esto ya sería presentado, estos informes ya serían presentados en calidad de prueba documental, ya en juicio oral. Ya habría, ya no sería prueba testifical, porque sería prueba documental, son emitidos por funcionarios de las entidades públicas. No es necesario, es cierto, doctor, la pregunta es, ¿no es necesario de que el funcionario público vaya a declarar como testigo? Porque ya su conocimiento y a la conclusión a la que arriban ya estaría contenido en un informe. Eso como prueba documental ya sería suficiente como un elemento que demostraría el hecho sucedido, doctor, o bien tendrían que presentarse en calidad de testigos. Esa sería mi segunda pregunta. Y tercero, doctor, esto sucede en la vida real también. Sucede de que hay un robo, o hay una lesión, hay muertes, etcétera, que toman las cámaras de las casas particulares. Pero ya cuando el hecho ya ha ocurrido, si hay un requerimiento fiscal, el dueño sencillamente va a decir, mi cámara estaba defectuosa, no le puedo proporcionar la información, o va a decir, justo ese día no había grabado, o la cámara no ha servido ese día. ¿Cómo presionar o en qué situación podría ponerse, o sea, presionar al dueño de la casa? Porque no quieren verse involucrados en la presentación de sus cámaras. Ya me pasó en un caso donde le quemaron la puerta de una casa a eso de las 3 de la mañana a una persona que conozco y pidió obviamente la alcaldía sí proporcionó de las cámaras de seguridad de la avenida, pero ya cuando se solicitó de las casas aledañas, todos los dueños dijeron que no tenían la cámara encendida, que justo ese día estaba mal. ¿Qué se hace en esos casos, doctor? ¿Qué consejo daría usted? Mil gracias, doctor, por brindarnos su conocimiento. Gracias. ¿Cómo está? Buenas noches. En relación a la primera pregunta, entiendo que se ha iniciado, está en la etapa preliminar o se ha iniciado una denuncia por hechos de corrupción. Sí, doctor. Existe la resolución de la MAE Sí, doctor. determinando. Sí, hay resolución de la MAE, hay informes que dicen de que que ahí en la conclusión se cometió el delito digamos, falsedad material, se cometió el delito de apropiación indebida, etcétera, ¿no? Hay informes en base a los cuales se han emitido resoluciones. ¿Qué delitos son? Falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado. Hay otras, bueno, resoluciones que también son víctimas las instituciones, ¿no? Hay informes, hay resoluciones. Entonces, si en base a esas pruebas se desarrolla la investigación, no, como han sido presentadas únicamente por la parte denunciante, por la víctima, estas en el futuro, doctor, valen como pruebas como tal porque no han sido obtenidos por requerimiento fiscal, sino han sido presentadas por las instituciones. ¿No me dará lugar a la exclusión probatoria en el futuro, doctor? Eso yo sería primero como víctima, como presentante de estas pruebas. Ahora, si yo fuera de la parte contraria, es decir, de la parte del agresor, yo diría de que estas pruebas no han sido obtenidas mediante requerimiento fiscal. Por lo tanto, ahí existe la duda de que el funcionario haya emitido con la verdad que corresponde. Toda vez que tiene parcialidad en la emisión del informe, porque depende de la institución. O sea, me pongo de parte de las dos posiciones, doctor. ¿Qué considera usted al respecto? ¿Sería sujeto a la exclusión probatoria en caso de que si yo fuera el que me estoy defendiendo por esos delitos de corrupción? O bien, si yo fuera la parte de la víctima, entonces yo diría que qué tanta validez tienen estos informes y resoluciones, doctor. ¿Qué criterio tiene usted? Ya. Como habíamos al inicio de la clase, son indicios que ha presentado la instancia de parte. Usted me acaba de decir que es un delito de acción de corrupción y que ha seguido la MAE. Debo entender
de que existe la resolución de la MAE que ha aprobado con ciertos indicios. Usted con su deber de abogada es pedir con requerimientos hacer una auditoría. Si bien en esta auditoría el delito es falsedad, haga las pericias correspondientes. ¿Qué documentos dicen que son falsos? ¿O qué parte es falsedad material, falsedad ideológica? ¿Cuál es el contexto? Haga las pericias correspondientes, haga los requerimientos correspondientes y si hay daño económico al Estado, usted debe acudir a la Contraloría para poder realizar una auditoría o poder realizar una pericia en relación a los documentos que se haya presentado, porque todavía no ha adquirido la calidad de prueba estos elementos que han sido presentados como pruebas, son indicios que van a ser valorados, van a ser sujetos, van a ser tasados al momento de emitir la resolución, ya sea de rechazo o de imputación formal. Falta mucho todavía para el juicio, usted tiene todos los mecanismos legales para poder hacer las pericias correspondientes, documentología, etcétera, etcétera. Sería interesante conocer la relación de hechos para poder brindar de manera más concreta lo que debe hacer. Las personas que han emitido estos informes, tiene usted la obligación de hacerlos venir y declarar o hacerlos ir ante el fiscal y que declaren. Si usted tiene la posibilidad de coordinar, como van a ser testigos de descargo y usted los va a proponer como testigos, puede hacer un banco de preguntas, entregarle este banco de preguntas al investigador y que éste les pregunte cómo han hecho las auditorías, cómo han hecho los informes, si ya ha cumplido con la sistemática, con la metodología y si estos por lo menos cumplen y van a ser valorados, esta declaración va a ser valorada. Porque más adelante puede ser de que vaya a juicio, esté acusado, le va a servir al momento que haya contradicciones, porque estos mismos testigos usted debe proponerlos como testigos de descargo ante el juez de sentencia, y si hay contradicciones, toda esa prueba ya no va a tener la pertinencia y la credibilidad que corresponda. La tercera pregunta, en relación a las cámaras de seguridad. Pide una combinatoria al fiscal, indicándole que le haga conocer eso a la persona que está solicitando, al vecino o al ciudadano que se le está solicitando, al ciudadano particular al cual se le está solicitando las copias de seguridad. Si éste responde de manera negativa o dice que no tiene, pide el secuestro de su cámara DVR. Una vez que ya pide el secuestro de la cámara DVR, usted pide el desdoblamiento o hace la verificación como corresponde y como lo dice el manual de guía de pericias, de puntos de pericia, ante la autoridad que corresponda, pero usted ya va a tener la certeza de que si tiene la información o no tiene la información. Pida si no se niega a colaborar este ciudadano, inclusive puede iniciar el proceso por encubrimiento, etcétera, etcétera. Pero si no, y quiere, usted precisa las cámaras, el DVR, pida el secuestro de con el fiscal y el investigador que vayan y secuestren el DVR. Entonces, directamente es pedir el secuestro, sin anoticiarlo al señor de que proporcióneme nada, directamente al secuestro, antes de que se niegue. Antes, o sea, nos prevemos anticipadamente y solicitamos directamente el secuestro, nada de Claro, solicitar. claro, porque usted me dijo que ya esta persona había respondido de manera negativa, que no tiene las imágenes de ese día. Y bajo ese entendido está demostrando la postura de que no quiere colaborar o Es que no pretende, de no las pretende personas ayudar. no quieren meterse en problemas porque saben que puede haber consecuencias, porque son estas personas malhechores. Entonces, han negado, han dicho, no tengo la cámara, ese día precisamente no ha grabado o ya se han borrado, etcétera. Entonces, antes de que vayan a responder de esa manera, pedir directamente el secuestro, es decir, sorprender al Sí, como es dueño. una persona particular, ya has respondido de manera negativa a la solicitud, al requerimiento del señor fiscal, pide el secuestro de manera directa con el investigador, va y pide el secuestro del DVR. Ujú, gracias.
¿Alguna pregunta más, distinguidos doctores? Sergio tiene la palabra, tiene la manita levantada, por favor. Distinguida doctora Ada, al abogado o al doctor que me preguntó el tema de los consultores, hay el artículo 207 del Código Procesal Penal, en el que le indica desde dónde puede él introducir un consultor que le ayude en todo el proceso y le va a ayudar a reforzar la teoría que él tiene sobre el informe psicológico que no cumple con toda la metodología y solamente está con la fase conclusiva que nos había mencionado. Ese artículo le permite proponer un consultor, no un perito, un consultor como un asistente que esté sentado a su lado y que le ayude en la exposición y que le haga conocer en base a la experiencia y a la ciencia los documentos que pretende observar. Muchas gracias, doctor. Eh, Estimado doctor Sergio, tiene la manita levantada. ¿Tiene alguna duda más? Por favor, vamos a dar por concluida la sesión. Sí, una consulta, buenas noches. Con respecto ¿existe la figura de un perito dirimidor? En caso de que, por ejemplo, en una pericia documentológica salga que la firma es auténtica, pero en otra que es falsa. ¿Existe un perito dirimidor, doctor? No, no existe esa figura. Tiene dos opciones. Si existe dos contraposiciones de dos pericias realizadas. Supongo que uno es a instancia de parte y el otro es por un perito del órgano del Ministerio Público, es un funcionario público. Puede hacer la metapericia, lo cual no le niega, pero yo le aconsejo de que use la duda razonable, aplicando siempre el principio de favorabilidad. Si un consultor o un perito dice que la firma es real y el otro dice que no, crea una duda. Y bajo esa duda puede armar ya sea su defensa o su ataque. Es la respuesta, distinguido doctor. Ok, doctor. Y en caso que, digamos, la pericia no, bueno, una pericia que se realiza no satisfaga, digamos, a la parte de la defensa, ¿se puede impugnar esa pericia? En realidad no se puede impugnar porque ¿usted en qué fase del juicio está? ¿En qué fase del proceso? Etapa preparatoria. En la etapa preparatoria. Puede plantear la exclusión probatoria en esa fase, pero como le digo, o puede proponer una nueva metapericia, pero la metapericia no está reconocido pues en la legislación, solamente se utiliza en los últimos extremos en los casos de juicio. Y como le digo, puede proponer una nueva pericia, proponiendo nuevos puntos de pericia, y sobre esos nuevos puntos ya puede trabajar ya la defensa o el ataque. Sería interesante conocer las pericias y los puntos de pericia para que yo le dé una respuesta más concreta. Si es que se cumplió con todos los puntos de pericia o se pueden añadir más puntos de pericia para saber la verdad de eso, siendo que hay discrepancia entre lo que hay contradicción en lo que dice uno y dice el otro, ¿no? Habría que ver también de cuál de las pericias se ha realizado de manera completa y por qué se han realizado dos pericias. ¿Por Lo qué? que pasa, doctor, es, bueno, a ver, más o menos, informándole lo que yo, es que se armó todo un caso en base a un documento que tenía una firma digitalizada, ¿no? Entonces, se hizo la pericia de la firma digitalizada, el perito dijo que es una firma auténtica, pero posteriormente hemos solicitado que se haga una nueva pericia porque teníamos la convicción de que esa firma era digitalizada y el otro perito
evidentemente dictaminó de que era una firma digitalizada, ¿no? Entonces, que no era auténtica, que no era del puño y letra del que tenía que firmar. Entonces, allí es donde yo le digo, ¿cómo se puede destruir esa otra pericia? Porque más credibilidad le dan a la primera pericia, bueno, a la pericia oficial que a la pericia de parte, ¿no? Sí, señor doctor, para que yo le pueda ayudar de manera real, quisiera conocer los antecedentes. No sé si a mi número, tienen mi número, les he brindado. Mi número es 777-04804. Me puede mandar la relación de hechos, o sea, el inicio, la relación de hechos por la cual se ha motivado la presente causa, y me puede mandar en PDF las pericias. Yo ya le puedo dar una respuesta más concreta. Y usted me dice si usted está yendo como abogado de la defensa o abogado de la víctima. Le pido por favor que me envíe mi número y el día de mañana lo leo con calma y le voy a poder dar una respuesta más certera y le voy a decir inclusive qué es lo que le puede faltar o cuál es el punto débil, cuál es el punto fuerte de cada pericia. Muy bien, muchas gracias, doctor. Le agradezco. ¿No? Muchas gracias, estimado doctor. Gracias por compartirnos toda su experiencia, todos sus conocimientos. Esperemos que sea pues favorecedor y sea útil para todos nuestros participantes. Ha sido una sesión bastante interesante y con esto daríamos concluida el curso. Doctor, una consultita, los autos vemos y todo lo que nos ha pasado, ¿lo ha pasado directamente al doctor Hurtado? Sí, le he pasado, pero mañana lo puedo digitalizar y Eh, le envío a usted o le puedo mandar al doctor Hurtado para que les pueda compartir en el grupo de WhatsApp que tengan o por el medio personal o por el mejor medio que les parezca, ¿no? Pero mañana les puedo enviar todas las sentencias y los autos supremos que les he hecho mención. Muchas gracias, doctor. Y bueno, agradecerle y saludar y desearles, bueno, Hola, lo mejor hola, en Doctor, por favor, su perdón, número de celular con más, carácter por favor, previo. porque no nos quieren proporcionar. Para cualquier duda o consulta, mi número es el 777-04804. Pueden escribirme o mandar un mensaje a WhatsApp y con cualquier duda o cualquier tema relacionado a la jurisprudencia, yo les puedo facilitar. No, no me hago problema, me gusta compartir el conocimiento y es bueno conocer y poder armar, tener las armas suficientes para afrontar el litigio, que el litigio es tan apasionante como el mundo del derecho, ¿no? Bueno, señores, espero les haya gustado, espero haya sido útil la clase. Ha sido un gusto haber compartido e interactuado con ustedes. Agradezco al organizador, al doctor Hurtado, agradezco a la doctora Ada Calizaya. Esperemos vernos en otra oportunidad. Tengan muy buenas noches. Hasta luego. Doctor, con carácter previo, disculpe, doctor, con carácter previo, antes de concluir las clases, doctor. Quería consultarle si nos pudo conseguir el libro digital de imputación objetiva, ¿de acuerdo, doctor? Digo, doctor, lo he estado buscando. No sé si están en mi computadora o en algún celular. Lastimosamente yo soy adicto y amante a perder los celulares cada semana y en uno de mis celulares debe estar porque yo tenía. Voy a revisar mi Drive del Google, de la página Google. Y si lo encuentro, le voy a transmitir, le voy a enviar diciendo, doctor, pero he buscado y no lo he encontrado en mi celular, porque me han pasado en un grupo digitalizado lo que ha emitido la Fiscalía General. De un poco de tiempo, Ya, he doctor. estado muy ocupado esos Ya, días. doctor. Hasta mañana o hasta Ok. el jueves yo lo encuentro y les paso. Listo, doctor. Otra cosita, los archivos que estaba compartiendo en principio aquí en el chat, ¿será que los puede también para mañana compartirlos con la encargada del curso para que nos pueda enviar al grupo? Por favor, les ruego. Sí, ya le he enviado al doctor Gustavo, le he enviado. Tiene. Pero como les digo, Muchas gracias, doctor. Entonces, les voy a muchas dar gracias, más doctor. material. Muchas Los gracias. autos supremos les voy a dar y les voy a enviar. Muchas gracias, doctor. Bueno, tengan todos muy buenas noches.